Dicen que el contenido y ritmo de predicar de Pedro se pueden apreciar en el Evangelio de Marcos. Pedro murió en el 65 o 66 como la víctima más importante de la persecución de la iglesia por Nerón. Fue crucificado a unos cuantos metros de donde estoy, entre el cenículo y las colinas del Vaticano, a las afueras de la ciudad. Fue crucificado seguramente en el circo de Nerón, junto a la espina, es decir, la espina de ese circo, donde había un gran obelisco que Augusto había traído de Egipto. Si Pedro fue crucificado aquí, es probable que esta fuera una de las últimas cosas que vio. Actualmente está en el centro de la plaza de San Pedro. Después de la muerte de Pedro, bajaron su cuerpo, lo enterraron en un cementerio en la colina del Vaticano. En el siglo IV, el primer emperador cristiano Constantino construyó una gran basílica en el lugar. Estuvo ahí muchos siglos hasta el final del siglo XV, cuando fue derribada, y la actual basílica de San Pedro fue erigida. A mediados del siglo XX, el Papa Pío XII dio permiso para excavar debajo de la basílica. Descubrieron el cementerio del siglo I. Y encontraron en un bloque de piedra un fascinante escrito que decía: Petrus Eni, Pedro está aquí. Cuando abrieron la tumba, encontraron los huesos de un hombre de entre 60 y 70 años, un hombre muy fuerte. Esto es lo que quiero que vean. El cristianismo no es una filosofía, no es una serie de convicciones abstractas. El cristianismo se basa en una persona, Yeshua de Nazaret, que era amigo de Simón Pedro. Si leen la primera epístola de Juan, verán esta línea: les proclamamos la palabra de la vida. Suena bastante abstracto, pero luego continúa: que hemos visto con nuestros propios ojos y que nuestras manos han tocado. Este es el fundamento del cristianismo, la palabra de vida que personas como Simón Pedro conocía. Simón Pedro lo vio con sus propios ojos, lo tocó con sus manos. Ese es el fundamento personal en el que se basa el cristianismo. Era algo irónico y rudo tomar ese obelisco que estaba ahí en el centro del circo de Nerón, y que era la manera de Roma de decir: oigan, los vencimos, conquistamos Egipto, tomamos su obelisco y ahora lo ponemos ahí. Pues no, no vencieron. Sé que crucificaron a Pedro, pero la iglesia de Pedro y el sucesor de Pedro vive ahí. Y ese es el obelisco que él vio. Así que todo esto es como una especie de gentil reclamo, algo que disfruto cuando vengo aquí. Pablo. El segundo de los personajes indispensables de la naciente iglesia era Pablo, nacido Shaul, Saulo, en el pueblo de Tarso, en el cuadrante sudeste de Asia Menor, alrededor del año 10, convirtiéndolo en un contemporáneo más joven de Jesús. Hijo de judíos de la diáspora, Saulo nació en una cultura mezclada, judía y griega, y se volvió en algún punto de su vida ciudadano romano. Por lo tanto, combinaba en su persona las tres grandes culturas del mundo de su época, y eso lo hizo, cuando el momento propicio llegó, un proclamador particularmente apto del mensaje de Dios de Israel al resto del mundo. El joven Saulo probablemente recibió una educación clásica bastante buena, leyendo a Platón, Aristóteles, Esquilo, Sófocles y Homero. Pero la formación intelectual más importante de Saulo vino de su inmersión en el mundo de las escrituras hebreas, que empezó cuando era muy joven y que se intensificó cuando fue enviado, seguramente de adolescente, a Jerusalén para estudiar a los pies de Gamaliel, uno de los rabinos más importantes de su época. Con Gamaliel, Saulo estudió las escrituras y participó en las liturgias y rituales del templo.
Aunque Gamaliel era famoso por ser relativamente abierto en su lectura del judaísmo clásico, Saulo se movió en la dirección opuesta, convirtiéndose en sus propias palabras obsesivo en las tradiciones de mis ancestros. Al cumplir los 20, lo que más le molestaba a este joven judío era el creciente movimiento cristiano, y así debía ser. El decir que un carpintero crucificado era el Mesías de Israel iba en contra de todas las expectativas de los judíos piadosos. Por lo tanto, Saulo empezó a perseguir a la joven comunidad cristiana con un fervor fanático, a la que sin duda veía como un grupo de judíos infieles y renegados. Hay un pasaje aterrador en los Hechos de los Apóstoles que describe a Saulo amenazando de muerte a los cristianos y entrando a sus hogares para llevárselos encadenados a prisión. La primera referencia de Saulo en el Nuevo Testamento está en conexión con el lapidamiento de Esteban, el primer mártir. Mientras una multitud mataba a Esteban a pedradas, Saulo aparece viendo todo con aprobación. No nos damos cuenta de lo peligroso que era el mensaje de Jesús y cuán peligrosa resultaba su persona, cómo amenazaba el status quo. Aún lo es, claro. El Cristo domesticado no es un problema y por eso tenemos una tentación permanente de domesticarlo, convertirlo en una especie de figura espiritual, agradable, pero siempre es muy disruptivo y los primeros cristianos lo sabían y aceptaban el riesgo. Sabían que terminarían muriendo como mártires. Conversión y misión. Saulo recibe permiso de sus superiores de ir hasta Damasco a terminar con los cristianos y traerlos en cadenas. De camino allá, algo le pasó a Saulo que no solo lo cambió a él, sino al mundo entero. Santa María del Popolo, Roma, Italia. En palabras de Saulo, vio una luz y escuchó una voz que decía: Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Y cuando preguntó: ¿quién eres, Señor?, la voz respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate y ve a la ciudad y te dirán qué hacer. Estoy aquí en la gran iglesia de Santa María del Popolo en Roma, frente a la obra maestra de Caravaggio, La conversión de San Pablo. Es su pintura de la escena que les he descrito. Miren lo joven que es Pablo. A menudo pensamos que San Pablo es un viejo, calvo y barbón. Pero en este momento, al momento de su conversión, debió haber tenido 20 y tantos años, casi 30. Como se ve aquí, miren cómo Caravaggio captura toda esa energía y pasión fanática. Está en esa armadura. Tiene un casco con un penacho y que ha caído de su cabeza. Miren la espada a su lado. Miren la capa roja al estilo romano. Se trata de un fanático, armado y peligroso. Y va camino a Damasco. Sabe exactamente lo que está haciendo. Y luego la luz que lo ciega. Miren sus ojos, cerrados y ciegos mientras manotea hacia arriba. Es Saulo sin poder, Saulo débil. Y este, para mí, es un maravilloso toque del pintor. Qué raro que en la pintura de la conversión de Pablo, el caballo parece ser la figura dominante. Miren cómo el caballo domina la composición. Y miren el ojo del caballo mientras mira la escena. Saulo no parece saber lo que le pasa, pero si observan bien, el caballo sí.
El caballo sí sabe lo que le pasa. Esto es lo que me encanta. Saulo con su armadura y su capa y su casco y su espada, lleno de pasión fanática galopando hacia Damasco, es tirado al suelo por la gracia. Pero vean, cuando él recuerde este día con ojos humildes lo sabrá, lo entenderá. ¿Qué le pasó a Saulo? Ahora Pablo, después de la conversión, oímos que fue a Damasco, fue bautizado por Ananías, uno de los discípulos, y luego se dice que fue a Arabia, luego volvió a Damasco, y luego 3 años después volvió a Jerusalén a hablar con los discípulos. ¿Qué ocurría? ¿Qué hacía durante esos años? No puedo evitar pensar que trataba de entender qué le había pasado. Era alguien que conocía la ley, conocía a Israel, sabía de qué se trataba todo, galopaba a perseguir a la iglesia con toda confianza. Y luego vio al Jesús crucificado y resucitado, y supo que debía reconfigurar todo. Hablamos de la conversión de Pablo, pero puede darnos una impresión equivocada, como si estuviera pasándose de una religión a otra. No, trataba de entender cómo todo lo que sabía de Israel tenía que reentenderse, volverse a pensar a la luz de Jesús, crucificado y resucitado. Cuando lo descifró, y eso le tomó unos 3 años, estaba listo para predicar. Como otras figuras bíblicas antes que él, Saulo señaló su nueva identidad cambiando de nombre. Shaul se volvió Pablo. Pablo se dio cuenta de que su misión era declararle a todo el mundo, judíos y gentiles, que tenían un nuevo rey. Con el poder de la resurrección, Jesús fue revelado como el cumplimiento de todas las promesas de Dios a Israel y por lo tanto como la luz de todas las naciones. Pablo se sentía personalmente comisionado por Cristo para ser el portador de este mensaje al mundo. La segunda mitad de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta la historia de Pablo recorriendo furiosamente el mundo mediterráneo, diciéndole a todos que Jesús era el Señor. Cuando lees estas páginas quedas sin aliento. Te das cuenta de la inagotable energía y concentración incansable de ese hombre. En su primer viaje de misión, Pablo sale de Antioquía y Siria y navega a Chipre. Predicó su historia de un extremo a otro de la isla. Luego fue a Asia Menor y comenzó a predicar y a establecer iglesias en Purga, Durbe, Listra e Iconio. Al final llegó hasta la costa noroeste de Asia Menor, donde su misión tomó un rumbo decisivo. Cuando estuvo en Troas, una región junto a Troya, soñó que un hombre de Macedonia se le aparecía y decía: «Ven a ayudarnos». Inspirado por esto, Pablo hizo el corto viaje de Asia a Grecia. El historiador de cultura católica, Christopher Dawson, ha dicho que aunque ningún comentarista en ese momento lo habría notado, este pequeño viaje de Pablo fue en realidad uno de los eventos más decisivos en los últimos 2000 años, ya que representaba la llegada del cristianismo a Europa y, por lo tanto, el principio de una revolución cultural que eventualmente afectaría a todo el mundo. Kabala, Grecia, cerca de la antigua ciudad de Filipo. La primera parada importante en Europa fue en la colonia romana de Filipo, nombrada por Felipe II de Macedonia, padre de Alejandro Magno. Pablo debió llegar al pueblo por el camino que ahora se llama la Vía Egnatia. Cuando llegó, predicó los evangelios, estableció una pequeña comunidad cristiana y luego, como normalmente pasaba con Pablo, por resultar molesto, terminó en prisión.
Esa noche, mientras cantaba himnos con su compañero Silas, un terremoto abrió las puertas de la prisión. Suponiendo que los prisioneros habían escapado, el carcelero sacó su espada para clavársela. Pero Pablo lo detuvo diciendo: "No te hagas daño, ya que estamos aquí". El hombre impactado preguntó qué tenía que hacer para salvarse. La simple y magnífica respuesta de Pablo fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvado, tú y toda tu casa. Ahí resumido está todo el evangelio que Pablo predicó. Sométete al poderío del nuevo Rey, Cristo crucificado y resucitado. La epístola que Pablo le escribiría a la comunidad de Filipo, una de las joyas de la tradición cristiana, provee un pequeño resumen de sus enseñanzas. Escribe: Cristo Jesús, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de ser igual a Dios, sino que se vació de sí y tomó la condición de esclavo. Dios lo exaltó y le dio un nombre superior a todo nombre, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, la tierra y el abismo, y toda lengua confiese: Jesucristo es el Señor. Primero notamos que la divinidad de Jesús es afirmada. Está en la forma de Dios y tiene el nombre sobre todo nombre. Y segundo, vemos la consecuencia de dicha afirmación. Jesús es el Kyrios, el Señor a quien la lealtad final se debe dentro de la esfera cultural y política, y por supuesto, a través del cosmos y el orden invisible también. Habiendo dejado Filipo, Pablo llegó a Tesalónica e inmediatamente fue a la sinagoga a proclamar la buena nueva. Al relatar su historia, algunos se persuadieron, pero otros se enfurecieron y enardecieron a la multitud, creando disturbios en la ciudad. El mensaje de Pablo estaba diseñado para poner el mundo de cabeza, porque en verdad era la proclamación de un nuevo rey y por lo tanto una nueva forma de organizar las cosas. Si nuestras enseñanzas de la fe a veces son tibias y poco inspiradoras, las proclamaciones cristianas originales eran tan subversivas y explosivas como el temblor que sacudió las paredes de la prisión en Filipo. Pablo le escribió a estas comunidades que había fundado, pero no se quedó allí para gobernarlas. Sabía que su labor era evangelizar, recorrer el mundo, fundaba iglesias, buscaba liderazgos locales y se iba. En algunos casos le escribían y él le respondía con pragmatismo, por lo que muchas de las epístolas de Pablo están llenas de detalles prácticos y en medio de todo esto encontramos su teología. La epístola a los romanos es especial porque es la epístola más larga de Pablo y la más compleja teológicamente hablando. Es como un tratado, pero en realidad eran cartas. Él las dictaba a un secretario y a veces terminaba la carta diciendo: y esto está escrito por mi propia mano. Así que parecía que estaba escribiendo al final, pero el secretario tomaba dictado. ¿Y las leía la congregación? Sí, esas iglesias eran lo que llamaban iglesias de casa. Estaban en casa de alguien y reunían a la pequeña comunidad cristiana. Y alguien que pudiera leer, no todos podían, claro, se levantaba y leía la carta de Pablo en voz alta. Siempre me conmueve pensar en esas cartas llegando por el sistema postal